hay una actividad antrópica, sabemos que el ambiente se afecta y entonces es importante la Ley General del Ambiente. Porque ahí están las reglas elementales, los presupuestos mínimos que se tienen que cumplir en todo el país. Después, en orden inferior, los decretos, resoluciones, disposiciones, podríamos ponerle números a cada uno de esos ítems, pero no viene al caso y nos llevaría muchísimo tiempo. En el orden nacional, el mismo concepto de sustentabilidad también lo toma la Constitución provincial, y en el orden de las leyes yo marco dos principalmente. La General del Ambiente, por las mismas razones que aludíamos a la anterior, y la Ley 10.699, que es la propia de los agroquímicos, la que específicamente regula los productos agroquímicos, con la definición y toda la numeración esa que hace enunciativa, porque siempre se pueden seguir agregando, en el segundo artículo. Y el decreto reglamentario, que se ocupa de los detalles, del cómo se hace para cumplir estos mandatos más genéricos establecidos en la ley. Y en la última de las pirámides, la que ustedes ven en color gris, ahí finito, es la que se relaciona con el tercer orden jurídico normativo de nuestro país. Ya sabemos que somos una república representativa, republicana y federal. Y entonces el orden jurídico está dividido entre el Estado nacional, provincial y municipal. En esa última pirámide de lo que yo represento es el ordenamiento municipal. Ahí hay también en la provincia de Buenos Aires una cantidad enorme de ordenanzas que han sido dictadas coadyuvando a la legislación provincial para regular cuestiones específicas propias del entorno local, para dar respuesta a partir del Consejo Deliberante, de los intendentes de cada municipio, a las cuestiones que preocupan en muchos casos a los vecinos de cada municipio. Otra cosa que quiero marcar, y ustedes lo saben y mejor que yo, es que los sistemas productivos han ido cambiando. Yo siempre recuerdo, porque es parte de mí, es parte de mi orgullo, haber nacido en el campo, haber ido a una escuela primaria en el campo, y entonces conocer de la actividad agraria, no solo de haber leído libros cuando más grande en la facultad, y haber enseñado después en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, como decía Edgardo, en la Facultad de Derecho en La Plata y en otros ámbitos, sino por conocerlo, por haberlo vivido. Y esto es evidente. Yo ya tengo unos cuantos años y entonces puedo marcar claramente cómo era la actividad agraria hace 35, 40 años y cómo es ahora, y poder decir con fundamentos que efectivamente, como dicen los libros ahora, es más compleja y hay una innovación enorme. Ni hablar de los medios de cultivo, de los métodos de roturación, de la innovación en las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ustedes lo conocen mejor que yo. Y ahí es donde el ingeniero agrónomo toma intervención, en ese proceso de innovación que le exige a los productores una capacitación, un conocimiento que el productor efectivamente no posee. Tiene mucha experiencia por vivir sobre la tierra y trabajar de ella y vivir de ella, pero le falta el conocimiento técnico para poder aprovechar esas herramientas que le ofrece la tecnología y la innovación. Ahí está el ingeniero agrónomo. Y entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se necesita del ingeniero agrónomo? Profesionales capacitados, muy capacitados, para tomar decisiones fundamentalmente, cuando es consultado. ¿Por qué? ¿Qué se le viene a preguntar al ingeniero agrónomo? ¿Y qué deficiencia tengo en el suelo para que me diga qué fertilizante? ¿Qué es el mejor cultivo en esta zona de acuerdo a la división agroecológica de las regiones? ¿Qué hago acá? Y es el ingeniero el que tiene que contestar aprovechando oportunidades, optimizando los costos,
tratando de mejorar los rendimientos, porque eso redunda y satisface un reclamo que es generalizado. El mundo reclama mayor cantidad de alimentos obtenidos en la misma cantidad de suelo, porque sabemos, la frontera agrícola se puede ir extendiendo, se ha ido extendiendo, se ha extendido efectivamente en los últimos años, pero tiene un límite físico. Más allá de eso, la sustentabilidad se afecta y ya tenemos muestras de esa afectación. Entonces, se requiere de un ingeniero agrónomo capacitado para poder desarrollar la actividad y a la vez poder asociar o poder hacer esa actividad compatible con ese otro compromiso que tenemos y mandato legal con las generaciones futuras. Tenemos que asegurar que los bienes que hoy podemos gozar los puedan también aprovechar las generaciones que vienen. El artículo 41 de la Constitución es bien claro en ese punto. Entonces, la agronomía desde este punto se torna una actividad compleja. Influye en varias aristas. Se pueden analizar por distintos ejes. Yo puse algunos ahí. Los sociales. Todos conocen y se dan cuenta de que estoy hablando. Los jurídicos, por la cantidad de normas jurídicas que hay. Las económicas, las tecnológicos, culturales, políticos y esencialmente esta cuestión ambiental. La responsabilidad, yo decía, sí, ha inquietado e inquieta el ejercicio de la profesión, a los profesionales. Y puse esa fecha porque esa fecha conmovió a muchos, nos hizo abrir los ojos y nos hizo pensar aquel 20 de noviembre del año pasado, cuando en los títulos de los diarios decía, procesaron a los productores y al día siguiente decían, procesaron y detuvieron a los productores y al profesional que estaba acompañando con su conocimiento ese acto propio de su profesión y necesario en el ejercicio de la actividad agraria. ¿Qué se le imputó a ellos? La contaminación ambiental en general de un modo peligroso para la salud mediante la utilización de residuos calificados peligrosos. Eso se lee en la resolución judicial. Lo podemos leer. No sé si está publicado en internet ya, pero lo vamos a poder leer. Yo puse comillas porque eso es textual. Esa fue la imputación. Vamos a hablar del tema responsabilidad dividiendo la cuestión en 4 ejes. Matrícula y deontología la puse primero porque lo que quería marcar de entrada es una cosa. Los profesionales, todos, los que ejercemos una profesión liberal, como se llama, por cuenta propia quiere decir, estamos sujetos a un control. No podemos hacer lo que queremos en el ejercicio de la profesión. Y la universidad, la facultad a la que cada uno asiste o asistió, tuvo un control anterior que fue sobre la currícula. Ahí la facultad estuvo autorizada a enseñar determinadas materias para obtener determinado título. Pero con el título solo no alcanza para ejercer la profesión. Todos estamos sujetos a un control relacionado al cómo ejercemos la profesión. Si lo hacemos de acuerdo a las normas legales positivas, o sea, las que están escritas, y si ejercemos la profesión además de una manera ética. Entran en juego 2 cosas acá, el interés público y la seguridad. ¿Por qué decimos el interés público? Y porque a la sociedad le interesa tener la certeza de que cuando consulta a un profesional,
que sabe lo que él no sabe, ese profesional está respondiendo con ciencia y conciencia. Con ciencia y conciencia. Las dos cosas. Ciencia que adquirió en la formación y conciencia ética, profesional. Está haciendo las cosas bien. El artículo 42 de la Ley de Educación Superior, en la que regula las actividades profesionales, dice con toda claridad: los títulos certifican la capacitación académica y habilitan para el ejercicio profesional sin perjuicio del poder de policía que cada una de las provincias tiene. ¿Qué quiere decir a qué alude ese poder de policía? A la facultad que tiene la provincia de controlar el ejercicio. Cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de controlar el ejercicio de los profesionales en su jurisdicción territorial. ¿Por qué se justifica eso? En los ingenieros agrónomos, a esta altura, más allá de el control de todas sus incumbencias, de todo lo que pueden hacer, yo digo, el punto más álgido hoy es el uso racional de los recursos naturales, el cuidado del ambiente, la utilización apropiada de los agroquímicos o fitosanitarios, la sanidad de la producción y de los productos en sí. ¿Por qué? Ustedes están leyendo en cada una de esas palabras que yo pongo ahí para que ustedes sigan lo que voy tratando de explicar. ¿A qué estoy aludiendo? De la utilización apropiada estamos diciendo varias cosas, pero yo marcaría dos principalmente. Que el producto que se utiliza es el que corresponde para el combate o para la plaga que se trata de erradicar, o el producto que se utiliza es el indicado para sustituir en el suelo aquellos déficits que pueda tener, y en la calidad de los productos finalmente. Esto relacionado con las contaminaciones que se pueden dar por la aplicación de productos o que no están autorizados para la especie de que se trata, o la que se encuentran, o productos que han sido aplicados sin respetar los periodos de carencia. Entonces se aplica el producto y luego se cosecha, y el producto finalmente va a estar contaminado, va a mostrar las trazas de ese producto químico utilizado. Las incumbencias de profesionales no me voy a ocupar en detallarlas porque ustedes las conocen mejor que yo, están disponibles. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología entonces se encarga de describirlas, y para cada una de las profesiones eso es así. Es el Ministerio de Educación el que se encarga de establecer qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer en el ejercicio de la profesión a la que corresponde el título que poseemos. Dije recién, necesitamos el título y además la matrícula. ¿Y qué es la matrícula? Es esto que estamos diciendo, una autorización. Una forma que utiliza la administración para intervenir adelantándose y comprobando que determinada actividad se realiza de acuerdo a las normas legales establecidas, cumpliendo con ese interés general por el cual siempre el Estado está bregando. O sea, no hay ninguna razón para que no habría ninguna razón para que exista Estado si es que el Estado no se ocupa del interés general. Ahora, veamos cómo lo hace. El propio Estado ha advertido que el mejor modo de verificar, de llevar adelante ese control del ejercicio de la profesión desarrollado de manera ética, es haciéndolo a través de los mismos profesionales. O sea, profesionales de la misma ciencia se ocupan de controlar y de verificar que sus colegas ejercen la profesión de acuerdo a derecho y de acuerdo a normas éticas que también están establecidas, ya vamos a ver.
La matrícula, en definitiva, acredita que la actividad profesional es ejercida bajo un control del Estado y al mismo tiempo complementa el título profesional que cada uno tiene y lo habilita para ejercer la profesión. Ya dije antes, cada una de las jurisdicciones, las provincias autónomas, de acuerdo a lo que se estipula en la Constitución Nacional, delegan en los colegios profesionales el control del ejercicio de la matrícula. Ustedes dicen, ¿cómo? Que el colegio profesional, si es una persona jurídica, es una persona jurídica privada. Sí, así dice el estatuto y perfectamente lo es así. Es una persona jurídica privada, pero que tiene facultades públicas delegadas. Tiene una función que el Estado le otorga en la propia ley de creación. Estos colegios profesionales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, que nos nuclea a ustedes, el Colegio de Abogados, que nos nuclea a nosotros, tiene esa facultad del Estado delegada para controlarnos en el ejercicio de la profesión. Bueno, de la ley de creación del Colegio de Ingenieros y Agrónomos y Forestales no voy a hablar demasiado, basta citar el número de la ley, 15.030, y después basta con que ustedes la miren, no tiene demasiado cuestiones que haya que interpretar. Yo entiendo que es bien clara y en todo caso si hay alguna pregunta la respondemos ya en un ratito. ¿Para qué se crea ese colegio? Clarito y en línea con lo que veníamos diciendo, con el objeto de velar por el cumplimiento de la ley, representar a los colegiados, asegurando el decoro, independencia y la individualidad en el ejercicio de la profesión. Ven ahí ustedes un juego doble. Por un lado se los controla y por el otro se acompaña. Y bueno, eso es lo que yo agradecía al principio, la oportunidad de que los ingenieros agrónomos puedan dialogar virtualmente en esta oportunidad conmigo y hacer un trabajo interdisciplinario. Y eso es un modo de acompañar el ejercicio de la profesión por parte del colegio que a ustedes los nuclea. Los acompaña y los controla. Ambas cosas al mismo tiempo y con la misma responsabilidad. Y yo había dicho legal y deontológica, matrícula y deontología. ¿Por qué? Porque hasta acá hablábamos de normas legales y sabemos que las normas legales, las que están escritas, que son positivas, llamamos, son obligatorias. Y contra eso no se puede mucho más que tratar de hacer una interpretación más favorable. Tantas veces se critica a los abogados porque dicen, según quién es el que paga, es la biblioteca que utiliza. Eso es tanto cuanto y es relativo. ¿Por qué? Porque el abogado lo que hace es interpretar las normas legales a partir de de la letra, teniendo para ese análisis el significado que las palabras tienen para el diccionario y eventualmente lo que dice la doctrina, lo que han dicho los fallos, o si la propia ley le asigna una significación distinta a una palabra que allí utilice. La deontología refiere a la ética, al hacer las cosas moralmente bien, hacer lo que es recto y apropiado, lo que es justo, hacer las cosas bien en los términos vulgares, en los términos de la calle, diríamos. No hay una sanción legal por violar una norma ética. Lo que hay es una sanción moral. A la vez hay algunas normas morales y éticas que están especificadas en una norma legal. El código de ética que se aplica frente a los incumplimientos éticos de los profesionales. El suyo, el mío y el de los demás profesionales.
Entre esas obligaciones éticas, muchas más, yo puse alguna ahí, puse 2, 3, no me acuerdo. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en los actos de la profesión. Las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en el ejercicio de la profesión. Velar por el prestigio de la profesión. Cuando uno hace las cosas mal, después viene, los abogados. A ver, yo prefiero que si hay algo que decir de algún abogado se le ponga nombre, porque si decimos los abogados me incluye a mí. Y yo no quiero estar en esa bolsa junto con los que desprestigian el ejercicio honorable de la profesión. Lo mismo puede decir cualquiera de ustedes. Seguido, se ocupa de los deberes éticos, esto que decíamos recién. Entonces, tengamos presente que las normas éticas están receptadas en las normas propias de la profesión. Y que lo que se apunta con eso es a crear conciencia de responsabilidad, hacerse cargo, que se ejerza la profesión de manera honesta intelectualmente, etc. Insisto, la primera obligación de los profesionales es matricularse en la jurisdicción correspondiente al lugar en el que va a ejercer la profesión. Ustedes pueden preguntarse, pero si yo trabajo en otra provincia y en la de Buenos Aires, ¿tengo que tener 2 matrículas? Sí, hace así para todas las profesiones. Si yo ejerzo mi profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires, estoy colegiado en el colegio que corresponde al Departamento Judicial de La Plata. Pero si quisiera patrocinar a un cliente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacerlo tengo que estar matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es así? Es así. ¿Por qué? Porque la matrícula es provincial. Es una facultad que cada una de las provincias se ha reservado para sí y la ha puesto en cabeza de los colegios para que hagan esos controles de los que estamos hablando. Hasta acá hablamos de la matrícula, la ética profesional. Si hay algunas preguntas, de paso vamos aflojando un poco la charla, no se hace tan monótono escuchar siempre a uno, y ustedes preguntan. ¿Hay preguntas, Edgardo? ¿Rubén? Sí, no hay preguntas hasta ahora. Les recordamos a todos aquellos que quieran hacer preguntas que por favor lo escriban en el chat, a un costadito. Y bueno, así Hugo las va respondiendo en la medida en que va avanzando en su tema. Una cuestión que por ahí, esto va de mi parte, Hugo, que por ahí se cuestiona, se pregunta o se trata de tener más en claro es, ¿los colegios son ONG o los colegios son entidades paraestatales? ¿Cómo? Los colegios son una ONG que responden a personería jurídica o son entidades paraestatales que responden al Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Entidades Profesionales. Claro, el colegio es una persona jurídica privada. Ustedes, para ser colegio, obtuvieron una matrícula en la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Sí? Pero en su ley de creación y en todas las leyes de creación de los colegios, se establece que tienen esas facultades públicas delegadas. Respecto de esas facultades públicas delegadas, la vinculación es con el ministerio, con la organización centralizada del Estado, claro. No sé si queda clara la respuesta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Tiene una función paraestatal en cuanto tiene delegado el control de la matrícula, esto que estábamos diciendo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. No hay preguntas por el momento.
No hay. Seguimos con el segundo eje. Pará. Acá llegó una, dice, una aclaración. El ingeniero procesado en el partido de Pergamino fue en carácter de productor, no por el acto de la confección de la receta. Más que pregunta, es una aclaración. Correcto. Correcto. Ahora vamos a ver, cuando avancemos un poco en la responsabilidad civil, vamos a ver, ahí yo hice una distinción y me detuve un poquito respecto de quiénes son los responsables y el análisis que yo vengo haciendo y que se los quería comentar a ustedes respecto de la responsabilidad, como la establece el Código Civil y Comercial Nuevo, respecto de la responsabilidad del titular y del guardián. Ahí eventualmente confluían las dos cosas, era el propietario, el titular del dominio, y a la vez era el guardián, era él el que tenía la dirección, más razón. Y siendo ingeniero agrónomo, no podría desconocer el achaque, ¿no? Que estaba haciendo la aplicación a menos distancia de la que establecía la ordenanza municipal y de la que establecía la medida de no innovar que había dictado la justicia antes, extendiendo esas distancias. Hugo, una pregunta, ¿cómo se sanciona al no matriculado? Al no matriculado hay que exigirle que se matricule, y si no, el no matriculado sabe que no puede ejercer la profesión, y si lo hace está ejerciéndola ilegalmente. Cuando hablemos, me imagino que la pregunta... parte, cuando hablemos al final de la responsabilidad penal, yo seguí el mismo orden metodológico y la primera cosa que digo es quien ejerce la profesión sin título o quien ejerce la profesión sin matrícula comete un delito, el que está previsto en el artículo 247 del Código Penal. Imagino que la pregunta, la estoy leyendo, pero va para ese lado. ¿Qué parte de la justicia es la que debería sancionar a un no matriculado? Es un proceso penal. Sobre el final hablamos del artículo 247 del Código Penal. Perfecto. Si no hay más preguntas, avanzamos en el otro Digo, con módulo. el segundo eje de estos 4 que habíamos propuesto. La responsabilidad administrativa ahora. Dos cosas rapidito porque es la que más probablemente conocen y sobre la que más experiencia tenemos todos. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros como persona en algún punto tuvo que vincularse con el Estado. Y eso es el derecho administrativo. La materia jurídica que se ocupa de las relaciones entre las personas, humanas o jurídicas, y el Estado, es el derecho administrativo. Ahí yo puse alguna definición. Regula el ejercicio de la función del Estado, la función administrativa, o sea, la que se ocupa, ahora vamos a ver, de las habilitaciones, autorizaciones y hasta de imponer sanciones por infracciones o faltas. Y ahí, en la primer párrafo, ustedes tienen un agregado. Y la protección judicial existente contra la actividad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un solo objeto, dijimos al inicio. Trabajar para el interés general, para lo que le interesa a la gente, para satisfacer aquello que las personas reclaman. Y si hay alguien que reclama una habilitación, hay alguien que reclama una autorización, hay alguien que reclama un permiso, el Estado no tiene otra cosa que hacer que procurar satisfacer ese interés que está manifestando el particular, la persona. Cuando el Estado se desentiende o no da respuesta adecuada a ese reclamo, si es que se cumplen las condiciones establecidas, el particular tiene derecho a protegerse judicialmente contra esa actuación del Estado. ¿Cómo definimos el procedimiento administrativo? Como una serie concatenada de actos, muchos actos diferentes, pero todos encadenados. Uno es causa del siguiente, el siguiente es consecuencia de lo que pasó antes. Es fácil. Solicito
la habilitación de un establecimiento. La consecuencia va a ser que el Estado me diga, adjunte tales documentaciones, causa-consecuencia. Adjunte tales documentos, causa-consecuencia. El Estado me dice, son suficientes, entonces lo habilito. O son insuficientes, entonces no lo habilito. Se ve ese encadenamiento de toda la actuación. Y la otra cosa que es importante, la vinculación de las personas con el Estado, el procedimiento administrativo. Esto es el cómo hace el Estado lo que hace. Cómo desarrolla esa vinculación con los particulares. Y eso también está arreglado. Ni los empleados ni los funcionarios pueden hacer lo que le viene en ganas, ni pueden exigir lo que viene en ganas. El Estado tiene reglas de juego, igual que las tenemos por los particulares en las relaciones privadas, y tiene que cumplirlas. Eso es el ejercicio de la función administrativa. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, dice la Constitución Nacional. Y con eso es clarito. ¿Por qué hablamos del derecho administrativo? Porque la legislación agraria en general, esto es, lo que está regulado en el Código Rural, que es casi toda la materia agraria, y lo que está regulado en leyes especiales, pero relacionadas con la actividad agraria, como puede ser la de agroquímicos de la que estamos hablando, el Código Rural se ocupa de la sanidad vegetal, pero no de los agroquímicos. Los agroquímicos tienen su legislación especial. De eso, de ese conjunto de normas, y de la de agroquímicos especialmente, surgen obligaciones. Para eso hay que pedir autorizaciones, para eso hay que obtener habilitaciones de establecimientos, de aplicadores, etc. Y esa autorización, igual que en el caso de la matrícula, implica la habilitación para hacer algo que si no se hubiese cumplido, estaría prohibido. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, dice la Constitución que tenemos derecho a ejercer industria lícita, y entonces puedo poner un establecimiento que expenda productos agroquímicos. Sí, pero no lo puedo poner como yo quiero. Tengo que ponerlo adecuándome a lo que la normativa legal ha establecido. Y entonces me dice que el establecimiento tiene que cumplir primero con unos mandatos establecidos en el orden municipal. Eso hace a el lugar en el que se radica, al permiso para desarrollar la actividad en el lugar en el que pretende radicarse. Y después tiene que cumplir unos requisitos que tiene que presentar ante el municipio. Entre esos, esa autorización de radicación o permiso de uso del suelo que otorga el municipio en la autoridad de aplicación, que en la provincia es el Ministerio de Desarrollo Agrario. Cumplidos todos esos requisitos, se obtiene esa habilitación y entonces ahora sí puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque he mostrado al Estado que he cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para ejercer esa actividad que yo pretendo hacer. Quedó satisfecho el mandato constitucional por el derecho que me da a mí y quedó satisfecho el Estado en cuanto he cumplido con las regulaciones establecidas para el ejercicio de esa actividad que pretendo desarrollar. Bueno, queda clarito ahí. Yo lo que hice ahí es transcribir un poco la legislación propia de la materia y decir, bueno, ¿qué es lo que hay que habilitar acá? Y bueno, si se dedica a la elaboración, si se dedica al fraccionamiento, si se dedica a la distribución, si se trata de un depósito, si se trata de una aplicación, todo eso requiere un procedimiento administrativo en el que hay una petición del interesado y una respuesta cuando se cumplen las condiciones establecidas por parte del Estado. ¿Y cuál es la otra parte que importa en este eje de la vinculación de los particulares con el Estado? Lo que se llama en la doctrina, en los libros, el derecho administrativo sancionador. ¿Cuál es ese derecho administrativo sancionador? Ese que se ocupa de las infracciones, de las faltas, de los incumplimientos a la normativa legal.
Para eso hay un procedimiento administrativo especial, una norma legal específica. Todos los procedimientos administrativos que refieran al Código Rural, a las leyes especiales, entre ellas la de agroquímicos, se rigen por esta ley de procedimiento que ustedes ven ahí abajo, la Ley de Faltas Agrarias de la provincia de Buenos Aires. Acá hago una digresión, si quieren, pero me parece que es interesante. ¿Por qué? Porque es algo que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo y de lo que estoy convencido, y creo que tengo fundamentos para estar convencido y para seguir bregando por eso que espero un día sea un cambio. El derecho administrativo sancionador, tradicionalmente y hasta la actualidad, ronda en la aplicación o en la imposición de sanciones. Más, alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez, hay que sancionar, hay que imponer sanciones, penas, y cuanto más altas, mejor. Y yo digo, me parece que es equívoco, está equivocado ese concepto. El Estado tiene dos funciones. Una es hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley implica imponer sanciones al que no la cumple. Pero previo a poner sanciones, yo digo, el Estado tiene otra función que cumplir. Tiene que hacer conocer la ley. Tiene que explicar la ley. Tiene que convencer que cumplir la ley es buena. Tan simple y tan difícil como eso. Es más fácil convencer que vencer. Cuando se pretende el derecho a ejercer el control mediante un modelo exclusivamente sancionador, mi experiencia de muchos años, podría decir 25 años, y habiendo visto procedimientos sumarios sancionadores de muchísimos organismos provinciales, y digo plural porque no solo me ha tocado en el ejercicio de mi profesión trabajar con sumarios seguidos por organismos de aplicación de la provincia de Buenos Aires, sino de otras provincias, autoridades de aplicación equivalentes, con el mismo problema. El ejercicio del poder de policía se puede hacer de dos modos, imponiendo sanciones o tomando el camino del fomento. Yo cito muy frecuentemente cuando hablo de estos temas a Ricardo Lorenzetti, y Ricardo Lorenzetti remite a normativa, a autores muy jerarquizados de orden internacional. En España, en Brasil, hay numerosos textos diciendo lo importante que es hacer conocer la ley. Acá seguimos, la ley se presume conocida, lo dice la Constitución, y nadie puede alegar su torpeza fundándose en el desconocimiento de la ley. Yo estoy de acuerdo, está bien, nadie puede alegar su torpeza, pero digo después, o seguido me planteo y le pregunto, o les pido que me acompañen en el razonamiento. ¿Cómo hacemos para conocer toda la normativa? Está publicada en el boletín oficial, basta hacer Google o ir a Infolec. Es cierto. En un país federal como el nuestro, tenemos regulaciones nacionales, provinciales y municipales. Dígame cuándo es posible ver el boletín oficial de la nación, el boletín oficial de la provincia y el de la municipio para saber cuál es la modificación a la normativa legal aplicable hoy a mi persona, como persona humana, como hijo de vecino o como persona profesional humana que ejerce una profesión. Es enorme, es imposible. Entonces el Estado es el que tiene que hacer conocer cuáles son las normas legales que hay que cumplir. Lo otro que yo critico del modelo sancionador es que la sanción sobreviene al hecho. Viene cuando las cosas ya pasaron. Y si los hechos dañosos ocurrieron, ya ocurrieron. Si hubo un daño al ambiente, ya ocurrió. Si hubo un daño en la salud, ya ocurrió. Si ese daño se puede revertir,
bienvenido, pero en tantos casos, la salud, el ambiente, no se puede volver las cosas a su estado anterior. Y entonces, ahora explíqueme o razonemos juntos qué sentido tiene imponer una sanción, por alta que sea, en cuantos ceros acompañan al número principal. Es mejor prevenir. Es mejor prevenir. Y de eso se trata. Para limitar las responsabilidades, de eso se trata. Se trata de prevenir. De tratar de que no ocurran hechos dañosos. En el año 67, uno de los profesores más destacados del derecho agrario en Argentina y a nivel internacional, un profesor que fue nuestro maestro. Yo tuve oportunidad de verlo una sola vez en la vida, pero fue suficiente para que me quede la imagen y después, bueno, estudiarlo en lo que dejó como legado escrito. 3 fines esenciales, dice, de esta función administrativa sancionadora. Conservar el recurso, el incremento racional de la producción, el progreso y bienestar social. Mire qué resumen y qué adelantado en el tiempo. Antonino Vivanco, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Año 1967. Cambiaría de eje haciendo un paréntesis para que ustedes hagan las preguntas que les parezca pertinente a esta etapa. Hugo, quedó una pregunta de... Sí. Perdón, no sé si me escuchás. Sí, te escucho, te escucho. Quedó una pregunta anterior que justo entró cuando vos empezabas a hablar, que decía, buenas tardes, los investigadores que desarrollan sus actividades en entidades públicas como CONICET y universidades, ¿deben tener matrícula? Leamos el catálogo de las obligaciones y va a ver que la investigación es parte del ejercicio de la profesión. O sea, sí. Sí. A pesar de que las universidades tienen una ley que les permite no tener matrícula para dar clases. No la tengo presente. La ley que les habilita a No, dar clases. el estatuto docente. No tengo presente. Está bien. Si específicamente lo dice así. Si hay una ley que le exime, le exime. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? No, parece que no hay más por el momento. De la relación Estado-particulares, no. Seguimos con el tercero de los ejes, la responsabilidad profesional vista desde el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial está vigente, renovado, totalmente renovado, desde agosto del año 2015. Hasta esa fecha nos regimos con el código que creó Bell Sarfield y que entró en vigencia ya en 1871. Este nuevo código incorpora varias cosas que motivaron la reflexión de muchos juristas, de muchos doctrinarios, y uno puede ver textos abundantes de derecho en el que los profesionales hacen, o hacemos, me incluyo también, metí algunas líneas en eso, cómo ha influido este nuevo código en la vida y en las relaciones jurídicas entre los particulares. Una de las cosas principales es un concepto muy, muy nuevo, que es el diálogo de fuentes.
ya esa distinción tan tajante entre derecho público, el que relaciona siempre al Estado con los particulares, y derecho privado para identificar el que relaciona exclusivamente relaciones entre particulares, entre personas privadas, jurídicas o humanas, quiero decir, ya no deja de tener esa plena vigencia con la división tan tajante. ¿Por qué? Porque el derecho público se introduce en el derecho privado. Y cuando se habla de esto que a nosotros nos interesa ahora, que es la responsabilidad en el ejercicio de la actividad profesional o por las consecuencias que puede tener el ejercicio de la actividad profesional, y entonces nos remitimos a los daños que pueden generarse y a la reparación de esos daños como consecuencia de la responsabilidad, digamos, responsabilidad en pocas palabras y en términos de todos los días significa hacerse cargo de lo que uno hace en ejercicio de su libertad. La libertad es el bien jurídico fundamental de las personas. Y en ejercicio de esa libertad se nos espera, o se espera, como contrapartida, la asunción de las responsabilidades por los hechos por las consecuencias de esos hechos desarrollados libremente. ¿Y qué se apunta? En el derecho tradicional, a la indemnización, a la reparación. Y eso es simple, desde un punto de vista. Si lo que se daña es en un accidente de tránsito o a la barra de un auto, se repara o se indemnizan los daños y queda equiparado los derechos. Nadie sufre nada más que el evento. Ahora este concepto se ensancha, se hace más amplio y se exige algo más que la reparación. Dentro del concepto de responsabilidad, se exige algo más que la clásica reparación o indemnización después que el hecho dañoso ocurrió. Ahora se exige prevenir, adoptar recaudos para que el hecho dañoso no ocurra. Y ese fue mi primer entrada en la relación con el ejercicio de la actividad profesional del ingeniero agrónomo. En 2015, a poco de publicarse, de entrar en vigencia el nuevo Código Civil, yo escribí sobre ese punto concretamente, diciendo cómo toca un artículo del Código el ejercicio de la actividad profesional al introducir esta cuestión de la prevención y de la acción que pone a la par el Código Civil. O sea, cuál es la legitimación, cuál es la herramienta que puede utilizar alguien para adelantarse a un hecho que cree podría ser dañoso. Esto nos conduce a algo que todos conocemos. Cualquiera de ustedes ya sabe de las dificultades que se presentan en el orden de la convivencia social, porque se ven como contrapuestos dos intereses, el de la producción y el interés social. Entonces se generan conflictos. Y esos conflictos fundamentalmente están rondando en la aplicación de productos fitosanitarios, agroquímicos. Esto se constituye como consecuencia en una problemática. Insisto, prevenir es la palabra clave. Por todos los medios tenemos que adelantarnos a los hechos y evitar de todos modos el acaecimiento de un daño. Tres cosas marca el Código Civil nuevo. Dice que hay que prevenir todo daño. Si un daño estuviera ocurriendo, hay que hacer todo lo que sea posible para disminuir su magnitud. Y si no se puede disminuir su magnitud, mantenerlo para que no se aumente el perjuicio. Ustedes pueden estar pensando
en esas tres acepciones respecto del ejercicio de la profesión. Tengo que prevenir un daño. Si el daño es inevitable, tengo que disminuirlo todo lo que sea posible. O como mínimo, mantenerlo para que no sea más dañoso aún. Ese es el mandato del Código Civil y Comercial. Otra cosa que es importante. Decíamos, desde el derecho civil hasta ahora se ocupaba del resarcimiento, del control y de la prevención de los daños se ocupaba las faltas. El derecho administrativo, la función de policía de los órganos del Estado. Ahora se ensanchó, repito la palabra, se ensanchó la acepción, se ensanchó el camino y ahora hay más legitimado. No solo es el derecho administrativo el que controla, sino que hay otras personas que pueden controlar y ya vamos a decir quiénes y con qué base legal son los que pueden controlar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho que se amplió la concepción civil y tanto se amplió que incorpora el derecho público, incorpora el derecho civil, el derecho constitucional, y dentro del derecho constitucional tenemos ese artículo 41 del que hablamos antes, y tenemos los tratados internacionales, nos encontramos con que la función preventiva es base, y toda actividad humana tiene que ser ordenada a la sustentabilidad, asegurar ese mandato constitucional, que las generaciones futuras puedan gozar los mismos bienes que hoy gozamos los que estamos presentes. Las dos fuentes que les prometía recién. El artículo 30 de la Ley General del Ambiente. Ahí se está legitimando al que sufre el daño, a la nación, a la provincia, al municipio, al defensor del pueblo, para accionar preventivamente. A la par, el artículo 1710 del Código Civil también se ocupa de poner a disposición de las personas la herramienta para adelantarse, para prevenir eso que estipula podría ser un daño. Si un día tenemos oportunidad de encontrarnos personalmente, podríamos poner ejemplos y ver casos donde esto se ha ido materializando. Junto con esta concepción de la prevención como eje y como una causal de atribución de responsabilidad, yo quiero hacer ya marca en las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque muchas sustancias químicas son necesarias en la vida diaria las estamos utilizando. No sé, yo ya estoy viejo y entonces tengo que tomar 2 o 3 medicamentos. Y son sustancias químicas, pero usadas de acuerdo a como lo prescribe mi médico, en las dosis que mi médico prescribe, y haciendo lo que debo hacer, son necesarias, son útiles y son necesarias. Lo mismo pasa en el ejercicio de la agronomía. Si a mi cultivo, al cultivo que a ustedes les toca asesorar, o al productor, al propietario de un cultivo al que a ustedes les toca asesorar, encuentra el avance de una plaga, es probable que requiera el consejo, igual que el que hizo el médico cuando me sugirió a mí, me indicó en su receta tal medicamento con tal frecuencia y en tal dosis. Pero, al mismo tiempo, las sustancias químicas, si no son usadas adecuadamente, o si no son usadas bajo la dirección que corresponde, determinadas pautas pueden generar daños. Si yo tomo un medicamento que no me ha sido indicado, podría tener
consecuencias, o si ese medicamento tiene efectos colaterales. ¿Por qué? Porque tengo otra patología. De eso se encarga mi médico. Es él el que dice, a ver, si tengo o no incompatibilidades o efectos adversos respecto de esto que estoy utilizando. Y lo mismo, el mismo análisis es el que se espera del ingeniero agrónomo. Él es el que tiene que analizar cuáles son los efectos adversos, pero adversos en la biología y adversos en el ambiente, y comprendiendo el ambiente, el suelo, el agua, el aire y el componente social, las personas que están por ahí, que también podrían verse afectadas. Las actividades, entonces, son las que el Código Civil y Comercial, igual que hacía el código anterior, son las que se califican como riesgosas o peligrosas, perdón, se me cayó el mate, son las que se califican como riesgosas o peligrosas. Y la utilización de productos agroquímicos es una actividad peligrosa o riesgosa. ¿Por qué? Porque los agroquímicos se califican como sustancias peligrosas. No quiere decir que no se las pueda utilizar. Significa, peligro significa que tiene capacidad de generar daño. Ahora hay que analizar, y eso es lo que hacen los profesionales, eso es lo que hacen ustedes cada vez que ejercen su profesión, que aconsejan, dirigen un acto de aplicación, cuando establecen los límites del cómo hay que hacer. A ver, estamos en la sustancia peligrosa, quedó claro creo, me dispersé con la hierba que se me cayó. Ese peligro o ese riesgo podría manifestarse no solo por la sustancia, sino, eso es la naturaleza de la sustancia, sino por los medios utilizados al momento de aplicar la sustancia. Y cuando yo hago el trabajo de análisis, de interpretación, y relacionándolo con la actividad de ustedes, me viene fácilmente asociar el producto, la naturaleza del producto y el medio empleado. Y entonces, en la utilización de ese agroquímico, una cosa es si la hago con la mochila. Otra cosa es si la hago con la mochila y dentro del invernadero. Otra cosa es si la hago con la mochila al aire libre. Otra cosa es si utilizo una maquinaria autopropulsada o de arrastre, y otra cosa diferente es si lo que utilizo para hacer, el medio que utilizo para la aplicación es una aeronave. Y el tercer punto que ronda o que establece el Código Civil en esta cuestión es las circunstancias de la realización. Y otra vez, no puede en el análisis obviarse lo que tantas veces, y yo lo he aprendido por ósmosis, que no es de mi conocimiento, de mi incumbencia profesional, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, todas esas condiciones técnicas que son las que ustedes tienen en cuenta para evaluar la oportunidad o no de hacer una aplicación. La dirección del viento, que esté opuesto a ese lugar al que se pretende proteger. Otra cosa, la responsabilidad, dijimos hace un ratito, que era concurrente entre el propietario o el titular del dominio y el guardián. Y hay algo más. Esa responsabilidad, dice el Código Civil, y ya lo había dicho antes la jurisprudencia, aplicando el Código Civil anterior, esa responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir que la responsabilidad es objetiva? Que importa el hecho, lo que ocurrió.
y no se tiene en cuenta la culpa, la imprudencia o la negligencia. Esos factores de atribución no interesan. ¿Qué interesa? El hecho. Hay un daño, no me importa si fue culposo, si fue un inexperto o le faltaba pericia. Y agrega más el Código Civil. No es eximente, lo tengo textual anotado para que resalte. No es eximente la autorización administrativa para el uso del producto o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de aplicación. Y otra vez, es fácil interpretar relacionándolo con el ejercicio de la profesión. No exime la autorización administrativa, quiere decir que si aplico un agroquímico que está autorizado por el SENASA, único modo que tengo de aplicar un agroquímico, porque no puedo aplicar a aquellos que no están autorizados o a aquellos, más razón, los que están prohibidos, no me exime de responsabilidad. Ni siquiera el cumplimiento de la técnica usando la más adecuada. ¿En qué sentido? En el sentido de, si se cometió un daño, aún cumpliendo todo eso, tengo que responder. Más todavía, habiendo tenido la autorización, dice, estoy en una zona regulada por una ordenanza municipal, y me dice la ordenanza municipal que en esa área se pueden aplicar productos de tal categoría, banda verde exclusivamente. Estando el producto registrado, aplicando el producto banda verde y usando, cumpliendo con las buenas prácticas, condicional. Si se produce un daño, hay que responder. Es importante este análisis, me parece, y hay que transmitirlo con toda claridad. Es lo que yo pretendo desde este humilde espacio que el colegio da, sabiendo, insisto, en que ha generado interés, me lo manifestaron las veces que nos hemos encontrado hablando de estas cuestiones antes, y entonces lo que he tratado de hacer esta vez es profundizar aquel trabajo y profundizar aquello que antes hemos conversado en algunas oportunidades. Decía recién del dueño o guardián. Son responsables concurrentes. En términos del Código Civil, y para traducirlo, esa concurrencia de la responsabilidad significa que los dos son responsables por un solo hecho. Dicho de otro modo, yo soy responsable de lo que le debo al almacenero. No hay nadie más responsable de lo que yo le debo al almacenero. Acá, si ocurre un daño de estos que venimos evaluando, si no se previene un daño de estos de los que venimos hablando, la responsabilidad se le puede atribuir a dos. Uno es el titular, el dueño de una producción, el dueño de una plantación, y la otra es al otro al que se le puede atribuir, es al guardián. Los dos responden por los daños que se hayan producido en ese espacio, o como consecuencia de la aplicación hecha en ese espacio. Ahí está dicho que es el guardián. Y el guardián, otra vez, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, es el que tiene el poder de uso, es el que tiene el control y es el que tiene la dirección. ¿Qué significa esto? Que tiene el poder de uso, es fácil. Es el que tiene el poder de decisión. ¿Aplico o no aplico? ¿Aplico el producto A, el producto B u otro? El que tiene el control. Ahora, o suspendo la aplicación que iba a hacer ahora. Por favor, minuto que se me acaba la batería.
Vuelta, perdón, estábamos en... Me perdí. En la concurrencia estábamos hablando de las responsabilidades que se generan y de la atribución que se podía hacer a las dos partes. El único modo de deslindar la responsabilidad es probando que la cosa ha sido usada en contra de su voluntad. Entonces, dije que no haga la aplicación, dije que no aplique tal producto, y aún así lo hizo. Bueno, ahí está deslindada la responsabilidad. De cualquier modo, el que alega prueba es un principio del derecho. Entonces, hay que demostrar eso, ese hecho en contra de la voluntad para el caso del asesor profesional. Es importante apelar a todo el conocimiento y al manejo de la tecnología para poder obrar teniendo cuidado de no dañar la naturaleza ni las personas, que es lo que venimos señalando desde el principio como esos objetivos perseguidos fundamentalmente por el ordenamiento jurídico en su integridad. Para todo eso, insisto en algo que vengo también pregonando desde hace mucho tiempo. Es necesario que haya reglas de juego que sean claras, que estén fundadas en ciencia, que sean precisas, de modo que se permita al profesional planificar su actuación. Sé qué es lo que voy a hacer, sé qué es lo que se espera de mí. Se ha señalado con claridad lo que se espera de mí como profesional. Sería sencillo achacar un ejercicio profesional ineficiente o ineficaz, o no haber sido lo suficiente previsor, o no haber sido lo suficiente precavido, con lo que cada una de esas palabras significa en determinada circunstancia. Más difícil es decir qué se esperaba en esas determinadas circunstancias. Y la legislación no puede estar en blanco, no puede ser vacía. La responsabilidad tiene origen en dos fuentes. O lo dice la norma legal, que es lo que se espera, o lo dice el contrato, que es la norma legal que rige la relación entre las partes. Entre el contratante y el contratista, aquel que conviene el servicio profesional del ingeniero, establece qué es lo que se espera del ejercicio de su profesión. O lo marca la ley. Pero es necesaria la claridad de las reglas de juego. Para que haya infracción, para que haya delito, para que se pueda achacar responsabilidad, insisto, es necesario describir el supuesto de hecho, definir cuáles son las acciones de manera que se pueda programar una actuación o una actividad concorde a eso que se espera, sabiendo que si no se cumple hay unas consecuencias, que serán sanciones, que serán penas, etc. Para eso, insisto en eso que decía cuando criticaba la función de policía desde el derecho administrativo sancionador exclusivamente. Es necesario la cultura del cumplimiento de la ley. Esto lo dice Ricardo Lorenzetti y lo ha escrito varias veces. Es necesaria una cultura del cumplimiento de la ley. Es necesario que la ley se cumpla por costumbre. Si la ley, dice Lorenzetti también, si la persona entiende que los valores que la ley respalda son valiosos para el conjunto y para sí, que integra el conjunto,
la cumple voluntariamente. Hasta ahí la responsabilidad civil en el espacio este acotado de el intercambio virtual. Cuéntenme si hay preguntas ustedes. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Te voy a contar algunas y después hay otras que te las voy a dejar aquí. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría por ahí comentarle al auditorio que el colegio tiene una comisión trabajando en todo lo que es confección de receta. Y hay gente preparada para dar respuesta a cómo confeccionar la receta, que viene trabajando hace meses en ese tema, que se está dando charlas por los distintos lugares. Hace poco se hizo una en Lincoln, y que todo lo que tenga que ver con la confección de receta, para no distraerte a vos, Hugo, de este tema, lo dejemos para responder en charlas específicas de ese tema. Vayamos más a lo global. Y ahora no sé si querés empezar vos, Edgardo, con alguna pregunta, o busco yo. Porque hay un montón. Yo quería juntar ahí hay una que me... Sí, era 3 preguntas que más o menos refieren a lo mismo y a lo que era lo que estabas hablando vos. Yo voy por una que, mientras vos buscas las otras, que por ahí engloba varias cosas. Aquí dicen, el Estado me permite hacer la receta. SENASA habilita el expendio de fitosanitarios a través de las normas correspondientes. Hago buenas prácticas, pero no puedo evitar que los productos interactúen con la biología. Y después un juez puede acusarme de que estoy contaminando las aguas, por lo que en determinado lugar las personas se enferman. ¿Por qué, si es así, el mismo Estado nos tiende una trampa? Creo que engloba 2 o 3 que estaban antes. Sí, no sé si es que hay una trampa. Lo que hay es una cuestión muy compleja y que hay que hacerla, habría que partirla para poder hacer el análisis. Comparto. El SENASA es la autoridad sanitaria de la nación que tiene competencia para la autorización de los productos fitosanitarios. Cuestión 1. La segunda, voy a hacer la aplicación ahora de ese producto. Bien, al momento de disponerla o de decidir la aplicación de ese producto, tengo que adoptar los mismos recaudos que yo ponía en el paralelo que hacía con el médico cuando dice, bueno, a ver, ¿qué otras enfermedades tenés? ¿Qué tuviste? ¿Sos alérgico? Etcétera, 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 para decidir si para el efecto que espera aplica me sugiere este medicamento u otro medicamento. Y si hay efectos colaterales, ¿cuáles son las herramientas para prevenirlos? Dentro de esos medicamentos que me toca tomar a mí, hay uno que daña el estómago. Entonces, tengo que tomar otro para que bloquee ese impacto que produce en el estómago. Yo digo, el producto es autorizado, cumplo con las buenas prácticas. ¿Qué es lo que ocurriría o que debería ocurrir para que aún así se contamine el ambiente, el suelo, el agua o el aire? ¿Por qué? Porque si el impacto es donde yo estoy dirigiéndolo, digo, quiero combatir una plaga X y me dirijo a ella, lo otro debería ser el mínimo posible. Es técnica la respuesta, me parece más que jurídica. Y esa evaluación de riesgo que implica poder deducir qué es lo que tengo que hacer para evitar el daño, y si es que voy a evitar un daño, cómo es que hago para que ese daño sea el mínimo posible, y cómo hago por lo menos para mantenerlo, para que ese daño no se incremente. ¿Qué dosis? ¿A qué hora? Me pregunto desde la ignorancia, pero tal vez es un análisis interdisciplinario, habría que sentarse y hacer el análisis desde lo técnico y desde lo jurídico, aunando
las dos cosas. No sé si da respuesta. Acá hay una que tiene que ver con esto. Hay alguien que dice, pero el médico termina, la responsabilidad del médico termina en la receta. Acá no. Y hay otra idea que dice, la ley está basada en fundamentos científicos, en la comparación con el médico. La misma receta, ¿quién asume el compromiso de uso de uso? Es el que asume el compromiso del uso es el paciente. ¿Por qué acá no se utiliza el mismo criterio? Claro, está interesante el planteo, porque en ese punto no es exactamente igual. El médico tendría un paralelo con el ingeniero agrónomo en la etapa de prescripción. Verifica cuál es la plaga que tiene que combatir o el tratamiento sanitario que tiene que realizar o prevenir y sugiere, como el médico, el medicamento. Acá será el agroquímico, el fitoterápico que corresponda. Como el médico establece la dosis, como el médico establece la frecuencia, como el médico establece el modo de uso. ¿Sí? Todo eso lo hace el médico para que la administración del producto la haga el propio paciente. En el caso del ingeniero agrónomo, es frecuente, más diría, la mayoría de los casos, entre la prescripción y el acto de aplicación, que sería el equivalente al consumir el medicamento, hay un tercero, que es el aplicador. Y ahí vienen las dos partes de la receta agronómica. Entonces, tendríamos que distinguir una parte que es la que corresponde a la aplicación y otra parte que es la que corresponde a las formas que en las que debe aplicarse el producto. Y ahí ya la responsabilidad es del aplicador. Claro que en el conjunto de normas que rige hay que estar a lo que cada una de las normas legales establece. ¿Por qué? Porque hay ordenanzas que establecen que en determinados lugares tiene que estar presente el profesional. Ahí asume ese rol de guardián, con esa función de director de la actividad. Acá hay otra, que juntamos dos. Dice, ¿qué responsabilidad tiene un asesor técnico de una agronomía sobre el accionar de la misma? Y hay otra anterior que preguntaba, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la agronomía sobre lo que hace el profesional? La primera era, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del asesor respecto de...? No, están las dos preguntas, Hugo. Asesor técnico de una agronomía sobre el accionar... Perdón, se generó como una interferencia y otra vez me quedé en lo que... no sé quién habló. ¿Qué responsabilidad tiene un asesor técnico de una agronomía sobre el accionar de la misma? Y hay otra pregunta anterior que preguntaba si la agronomía, ¿hasta dónde es responsable por lo que hace el asesor de la misma agronomía? ¿Está claro? Sí. Acá se nos presenta la primera cuestión, que no he visto la distinción conceptual entre lo que significa dirección técnica y asesoría técnica. Y eso es importante. Para unos casos hay que tener director técnico, para otros casos basta con un asesor técnico. Y como dije antes, o las responsabilidades, dicho de otro modo, lo que debe hacer el director técnico o el asesor técnico es lo que la ley le manda hacer o lo que el contrato le establece. Entonces, el asesor técnico en un establecimiento expendedor, que llamamos agronomía, tiene como responsabilidad legal emitir una receta agronómica cada vez que expende un producto agroquímico. Ahí una. Luego, el dueño de la agronomía le exigirá que cada vez que se expende un producto agroquímico se haya confeccionado la receta agronómica. Y ahí está su responsabilidad. Las otras responsabilidades son las que derivarán del contrato.
Y hacia adelante, ¿qué otra responsabilidad queda? Deslindarla de manera clara en el que va a hacer la aplicación o participar en la dirección si es que hay que estar presente. No sé si queda. Tipo, ¿tenés más? Había una que por ahí podemos responder nosotros, que tenía que ver con que en la currícula de las facultades toda esta temática no está. Como colegio estamos trabajando con eso para tratar de incluir esta temática vía seminarios o de distintas formas, depende de las facultades, y suponemos que a partir del próximo año, de alguna manera, no sé si vamos a lograr incluirlo en la currícula, pero sí por lo menos que en los últimos años se dé toda esta temática a modo de seminario, de clase que dé créditos para completar la formación académica, pero estamos trabajando. Acá en esta zona, en este momento estamos manteniendo reuniones con la UNOVA y estamos próximos a tener reuniones con la Universidad de Luján. Y así se está repitiendo en toda la provincia. Este año seguramente no vamos a ver ningún resultado de esto, pero a partir del próximo año sí. No sé si hay alguna otra pregunta porque siguen entrando cosas. Sí, entró más que una pregunta, una conclusión o una idea. Dice, en conclusión, no se cumple algo que según se dijo debe ser fundamental. Reglas claras. Y respecto, bueno, lo otro es referido al aplicador que dice que, bueno, en la inscripción de la máquina aparece el asesor técnico como una figura. Pero bueno. ¿Cuál es su figura? ¿Cuál es su figura? ¿Cuál es su figura? ¿Cómo es esto último? ¿Cuál es la figura del asesor técnico al momento de hacer la inscripción de la máquina, si no me equivoco? Referido al aplicador, en la inscripción de la máquina aparece el asesor técnico. ¿Cuál es su figura? Claro. El aplicador, cuando solicita su habilitación como tal, cuando hablamos de aplicador, recordemos que la ley provincial se refiere a lo que el Código Civil llama contrato de obra. En el Código Civil anterior era contrato de locación de obra. Y acá se llama, en la ley de 1699 habla de los servicios a terceros. No hay que confundirlo. El contrato de servicios es el que se celebra con un profesional. El contrato de obra compromete un resultado, el caso de la aplicación. Entonces, técnicamente, el contrato de aplicación es un contrato de obra, de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Y la responsabilidad es que justamente para la aplicación se requiere el asesoramiento de un profesional técnico y en caso que corresponda para el hecho mismo de la aplicación. Amén de lo que establece el ingeniero agrónomo cuando prescribe y cuando establece cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta al momento de aplicar, esto que decíamos antes y que yo insisto, aprendí de tanto escucharlos, temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, los picos, si son adecuados o no, si no son adecuados, la velocidad de la máquina, todas esas cosas que ustedes conocen mejor. Eso es lo que corresponde a el asesoramiento que debe hacer el asesor técnico. Bueno, acaba de entrar otra. Una parte recién la contestaste, pero ¿cuál es la diferencia en asesor técnico y director técnico en una agronomía? La receta de expendio sigue siendo el remito electrónico. ¿Eso es legal? De acuerdo a la normativa vigente, sí. Digo, de acuerdo a la normativa vigente, porque ha tenido idas y vueltas esa regulación. Perfecto. No sé si... ¿Listo? ¿Qué te queda?
Responsabilidad penal. Me queda el último eje que habíamos previsto, que es hacer un breve análisis de la responsabilidad, pero ahora vista desde el derecho penal. Cuando hablamos del derecho penal, la asociación inmediata es con el delito, ¿sí? El derecho penal justamente se ocupa de eso, de tipificar conductas, acciones, puse en la definición, de hacer, quiere decir positivas, o de no hacer, omisiones, que van en contra de lo que ha establecido la norma legal, para lo cual ha establecido como consecuencia una pena. Cuando en derecho administrativo hablábamos de incumplimiento de una norma legal, decíamos la consecuencia es la sanción. Cuando hablamos de delitos, la consecuencia es la pena. Para el caso es lo mismo, es un sufrimiento que sufre o que tiene que asumir aquel que contradijo un mandato legalmente establecido. Y después la distinción es el fuero que se ocupa. Si se trata de una infracción, no hay fuero judicial, sino que son las autoridades administrativas las que se ocupan de establecer la sanción. Y cuando se trata de un delito, es la justicia penal, una de los fueros del Poder Judicial que se ocupa específicamente de eso. Y había surgido con el primer eje que analizamos. ¿Qué pasa cuando hay alguien que ejerce, o cuál es la consecuencia de ejercer la profesión sin título, teniendo título y estando inhabilitado, teniendo título y estando suspendido, o sin tener título? Eso implica ejercicio ilegal de la profesión. Perdón, dije sin título, es sin la matrícula. Las condiciones para ejercer la profesión libremente eran título habilitante y matrícula profesional otorgada por el colegio correspondiente a la jurisdicción, dijimos. Y acá eso es lo que se trata. El delito de ejercicio ilegal de la profesión se materializa o se tipifica mediante ese hecho. El profesional que tiene título, pero que no tiene matrícula, o el que no es profesional y ejerce como si fuese. El ejercicio ilegal de la profesión supone la realización de los actos propios de la incumbencia profesional. Y entonces dije, remito a la resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que es el que establece todo lo que hace un profesional de la agronomía, o de los ingenieros forestales, si se fuera el caso. Para cada uno existe una nomenclatura de lo que son sus incumbencias. El que las haga, el que las ejerza esas incumbencias, sin el título, o sin la matrícula, o sin ninguna de las dos cosas, está incumpliendo la tipificación que hace el Código Penal. Y aclara el mismo Código Penal que no se exime de la responsabilidad penal el hecho que aquel que se benefició con la prestación del servicio profesional haya consentido. No importa que vos no tengas títulos y total ya estás casi como ingeniero agrónomo, te falta una materia. O tenés el título, pero todavía no pasaste por el colegio a obtener la matriculación que corresponde. No importa, decime qué hago, cómo lo hago, qué producto aplico. Eso es ejercicio de la profesión, y eso es ejercicio ilegal. Y lo otro es, no importa qué cobre o que no cubre por eso. Si está ejerciendo la profesión, si está haciendo actos propios del ejercicio profesional, aunque lo haga gratuitamente con un acto de generosidad, eso es ejercicio profesional y la conducta queda igualmente incluida en el tipo penal. Los otros delitos que rondan en estas cuestiones es los que van en el Código Penal o los que se encuadran
entre los delitos contra la salud. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento, el conjunto de normas que nos rige, no es solo las normas internas, sino que, por establecimiento de la propia Constitución Nacional, son norma interna tratados internacionales. Y entonces yo dije, voy a poner por lo menos uno para que se vea el fundamento que esto tiene. El derecho a la salud tiene fundamento constitucional y supraconstitucional. Esto es, establecido en tratados que el país ha firmado y que se ha comprometido a hacer cumplir. Entre ellos, la Declaración de Ottawa del año 1986, donde, hablando de la salud, dice que para que ese bien jurídico efectivamente se proteja, se requieren algunas cosas: paz, recursos económicos, alimentos, ecosistema estable y uso sostenible de los recursos. Y ahí uno ve cómo se vincula aquel tratado con esto que es el objeto de este análisis hoy. Entre los artículos 200 y 206 del Código Penal se describen las conductas tipificadas como tales. Y ahí se habla hay tres verbos que tendríamos que destacar: envenenar, adulterar o falsificar aguas potables, alimentos o medicinas. Y entonces ahí viene qué puede pasar como consecuencia de, y esto que ustedes conocen, lo ponemos como ejemplo, el caso del procesamiento por contaminar aguas, por ese efecto de la perforación de un producto agroquímico. La otra fuente en la que, o de la cual también surge una conducta tipificada como delito, es cuando ese envenenamiento, esa adulteración o esa contaminación se produce como consecuencia del uso de residuos peligrosos, no ya tipificados dentro del Código Penal, sino con normas de naturaleza penal establecidas en una ley especial como es la 24051. Yo puse ahí los artículos que parecen un teléfono, 55-56 de la ley 24051. Ahí, dentro de la ley de residuos peligrosos, hay dos artículos que tipifican delitos. Y ahí hay que hacer, o nos conviene ya terminando, hacer una distinción breve entre lo que es el delito doloso del delito culposo. Acá no hay distinción. El dolo es el que efectivamente se produce con la intención de causar un daño. Quiere decir, yo introduzco, por poner un ejemplo absurdo tal vez, en una napa un producto agroquímico con intención de contaminar esa napa acuífera. Y lo otro es la forma culposa, esta que decía antes el Código Civil, no me exime. La forma culposa también no me exime de la responsabilidad civil, dije hace rato, refiriéndome a los mandatos del Código Civil y Comercial, no me exime de responsabilidad. Perdón. Y ahora el Código Penal, a través de estas normas especiales, me vuelve a decir lo mismo. La imprudencia, la negligencia o la impericia o la inobservancia de los reglamentos u ordenanzas no me exime, mejor dicho, no me exime, me incluye en la descripción del tipo penal. Ahí yo les puse abajo qué se entiende por contaminar, como para que quede un concepto técnico. Contaminar es el acto de introducir en determinado medio un factor, un elemento que lo altera en sus propiedades esenciales. Cuando hablamos del agua, hablamos de la propiedad esencial del agua es su potabilidad. La afecta de modo que la altera, no puede, o la contamina, ¿no? La altera por contaminación, al introducir un elemento que no es propio y que afecta su potabilidad, o la hace peligrosa para la salud.
o que afecte, también se entiende por contaminación, la afectación de un ecosistema en cuanto le genere un daño que no pueda ser soportado por la propia capacidad defensiva del ecosistema o la propia capacidad regenerativa de la naturaleza. Finalmente, hablando de los residuos industriales, la 25.262 habla de, otra vez, adulterar o contaminar como los verbos que interesan, y ahora se refiere a distintos medios, el agua, el suelo, la atmósfera, o poniendo en vida la salud de la población, los seres vivos en general, por eso la cuestión de los cursos de agua, de las fuentes de agua, etc. Y esto es de los fallos concretamente tomados. Esto es de Gabrieli, ocurrido en Córdoba. Ahí se dijo que el uso de plaguicidas puede configurar un riesgo permitido en el ámbito para el cual ese empleo comporta beneficios para la explotación agrícola. Es un riesgo permitido. Yo he escuchado tantas veces trabajando con agrónomos o con veterinarios con los que he transcurrido mi vida profesional, que el riesgo cero no existe. Y entonces, ¿puede asumirse un riesgo? Y sí, un grado de riesgo hay que asumir. Yo cuando subo mi auto, asumo un riesgo, pero adopto los recaudos necesarios para que ese riesgo sea el mínimo. Entonces, si me comporta un beneficio transportarme en auto, lo hago asumiendo el riesgo de transportarme en auto. En la aplicación de agroquímicos, creo que el ejemplo sirve. Si tengo que combatir una plaga que atacó el cultivo y tengo que utilizar un agroquímico, sabiendo lo que dijimos antes. Se trata de un producto peligroso, tengo que prevenir, tengo que adoptar los recaudos que son necesarios. Además, tengo que saber que si adoptando todos los recaudos, usando el producto permitido y así cumpliendo con las buenas prácticas, aún causo daño, voy a tener que responder. Ahora, es diferente, y dice en el caso de Gabriel y el juez, un riesgo no permitido cuando se utiliza en ámbitos territoriales prohibidos. Y ahí viene la cuestión de las áreas que se han establecido como de restricción absoluta o aquellas en las que rigen algunas restricciones, generalmente reguladas en ordenanzas municipales. ¿Por qué? ¿Por qué los jueces han dicho que se trata de hechos tipificados en esos artículos 55 y siguientes de la ley 24051? Porque se alude a daños producidos por los desechos resultantes de la producción. Aquellos agroquímicos que son utilizados para combatir la plaga y que efectivamente impactan en la plaga, no son considerados desechos. Sin embargo, los remanentes, esos que le llegan a los recursos o a las personas afectando su salud, se consideran desechos. De ahí que la tipificación se haya encuadrado en esas descripciones penales. Además de otros hechos que se imputaron, ¿no? Esto ya concretamente del caso de Pergamino. No se habrían ajustado a la normativa municipal porque la normativa municipal establecía unas distancias en las que no se podían hacer explicaciones, de acuerdo a lo que uno ve.
había una prohibición de 100 metros y cuando se tomaron las medidas exactamente la máquina había pasado a 90 metros, pero uno dice, ¿cuál es el límite? Y el límite es un número clausus. En derecho decimos, número clausus es un límite. Y se dijo 100, y 100 no es 99 o no es 101. 100 es 100. Y eso hay que, el único modo de hacerlo es midiendo 100. Del 100 para allá se puede lo que está autorizado. Del 100 para acá está prohibido todo, no se puede. La otra cuestión que se ha violentado según el expediente es que no se habrían ajustado, no habrían estado controladas por el agente municipal, que preveía que cuando se hacían aplicaciones en esa área tenía que estar presente un funcionario municipal. Y lo tercero es que dice que las sustancias, el producto que se aplicó, habría alcanzado a los vecinos linderos al campo, porque uno de los declarantes en la causa dice que percibió el olor del producto. Si lo percibió, quiere decir que le alcanzó en el análisis que hace la justicia. Por todo eso, esa actuación, ese acto de aplicación habría puesto en juego el medio ambiente. Se habría hecho en una zona de exclusión. Ahí está puesto cuáles son los productos que atribuye que se había aplicado. Y además no se ajusta a la medida cautelar vigente. Esto es que para esa zona ya había una medida judicial que disponía no solo los 100 de la ordenanza municipal, sino que decía 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros si se trataba de aplicaciones aéreas. Bueno, esto es lo que me pareció haber entendido de la convocatoria que me hizo el colegio y lo que en el espacio que nos daba la hora 40 que habíamos previsto, que se extendió ya me parece como un poco, quería decirles o transmitirles. De mi parte nada más, si hay alguna pregunta, si tengo respuesta. Una que había quedado del tema anterior, porque justo entró cuando habías comenzado con el último módulo, que dice, ¿para qué tenemos que detallar todas las condiciones de aplicación y demás si después vamos a ser responsables como controladores de la misma? ¿Cómo? Supongo que esto, ¿para qué tenemos que detallar todas las condiciones de aplicación y demás si después vamos a ser responsables como controladores de la misma? Me parece que aquí estaba hablando un poco, por un lado de todo lo que es la prescripción y por otro lado de lo que es la responsabilidad en la aplicación. Me parecería entenderlo. Sí, a ver si yo interpreto. Yo creo que, yo diría una cosa primero. Entre el dicho y el hecho hay un trecho, dice el refrán popular. Entonces, entre lo que se dice en la recomendación y lo que efectivamente se hace, puede haber una diferencia. La prescripción y las condiciones que se establecen para la aplicación, yo creo que tienen que responder a una ponderación de los riesgos. Entonces, hay que estar al producto, a la circunstancia, al lugar, a las condiciones en que la aplicación se va a hacer. Y ahí hay un análisis en torno de la responsabilidad. Y lo otro es el propio acto de aplicación que puede tener una diferencia con lo que se sugirió hacer. Para el caso, hay una responsabilidad por no haber prescrito, por no haber hecho la ponderación adecuada de los riesgos, y para el otro es el acto propio de la aplicación, o una contraviniendo la recomendación o
contraviniéndose a sí mismo si el que recomienda y dirige la aplicación es el mismo. No sé si fue claro. Esperemos la respuesta, a ver si fue de quién la realizó. Aquí hay otra que creo que pertenece a un lugar donde hay una zona de exclusión alrededor del ejido urbano, y pregunta, ¿qué pasaría con las aplicaciones para mosquitos en zonas urbanas donde está prohibido? Si la prohibición es legal, manotazo a los mosquitos. Si la prohibición es emanada de una decisión judicial, habrá que plantearle al juez que decidió en ese sentido cuáles son los riesgos de la presencia de los mosquitos, para que acote la limitación. Hay algún caso concreto, no sé si se estará refiriendo a ese, pero donde, bueno, efectivamente la prohibición se estableció sin distinguir y entonces no podemos matar o no se pueden matar en ese lugar los mosquitos, o no se pueden matar las cucarachas, o no se pueden matar las ratas. Hay una más que va en línea con la preanterior. Si en una aplicación no se cumplen las recomendaciones realizadas en la receta, ¿de quién es esa responsabilidad? Si la aplicación requería la presencia de un profesional, va a ser el profesional. Y si no, quedará deslindada, o habrá que deslindarla suficientemente en el aplicador. Por eso es que el aplicador tiene que tener bien claro cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para hacer la aplicación que tiene mandato a hacer. Recordemos que estamos hablando de un contrato de obra. Él tiene que hacer lo que se le mandó a hacer y ofrecer el resultado de acuerdo a lo que se esperaba que hizo. No sé si soy claro. Sí, yo creo que ahí el problema es que estamos, y doy mi interpretación, perdón Hugo, es que a veces estamos mezclando dos actos profesionales. ¿Cómo? Uno que es me parece que estamos mezclando dos actos profesionales. Uno que es el diagnóstico y prescripción, que termina en el, no sé si es un acto administrativo, que termina en la receta. En la primera parte de la receta, digamos. Sí, y otro es el contralor de esa aplicación, que sería otro acto profesional que conlleva otras responsabilidades. Me parece que a veces mezclamos si esos yo lo dije así, es porque no lo expresé bien, pero eso es así. No, a ver, por ahí lo reitero porque me parece que hay dos o tres preguntas en esa línea. Me parece que faltaría interpretar que hay dos actos profesionales con las respectivas responsabilidades en cada uno de ellos, ¿no? Comparto. Edgardo, ¿me dejaste solo? No, estoy escuchando. No, hay una más. Te leo otra, que cambiamos un poquitito el tema. Dice, ¿cuál es la pena por el ejercicio ilegal de la profesión? Y los productores, la pena por el ejercicio ilegal de la profesión. Y los productores que contratan a un profesional sin matrícula, ¿son sujetos de sanción? ¿Y cuál es la sanción? Respecto del ejercicio ilegal de la profesión, no. Porque el que ejerce legalmente la profesión es el sujeto que la ejerce. Bien. Está bien. ¿Y cuál es la pena del ejercicio ilegal de la profesión? Es una pena penal. El número, créeme que, bueno, es cuestión de ver, 247 y Código Penal. Pero es una cuestión penal, no es una cuestión civil. ¿Cómo? Es una cuestión penal el ejercerse. Exactamente, sí, eso es lo que dije. Sí. ¿Está bien? Aquí hay una que creería que está respondida, pero pequemos de reiterativos. ¿Qué sugiere que podamos realizar como precaución para prescribir aplicaciones en municipios donde no hay normativas u ordenanzas vigentes que reglamenten las aplicaciones periurbanas? Perdón, repetime porque estaba buscando el artículo 247.
prisión de 15 días a 1 año. Porque el monto, la verdad, me quedé en la... No puse atención en el... Prisión de 15 días a 1 año. Sí. Preguntan, ¿qué sugiere que podamos realizar como precaución para prescribir aplicaciones en municipios donde no hay normativas u ordenanzas vigentes que reglamenten las aplicaciones periurbanas? Esto que decía, respondiendo a la pregunta inmediata anterior, ponderar los riesgos y adoptar los recaudos que son necesarios. Es prevención, no precaución. ¿Sí? Digo, para la distinción que conceptual y que también se ha hecho en algún caso a nivel de los hechos que se han ventilado en la justicia. Prevención apunta a la adopción de los recaudos necesarios cada vez que se hace una aplicación, sabiendo cuáles son las consecuencias potenciales. Hay conocimiento científico de la consecuencia de hacer lo que voy a hacer. Y precaución es la medida o la decisión que tengo que adoptar frente a un vacío del conocimiento científico respecto de las consecuencias. Y en todos los casos, cuando aplico precaución, la precaución implica abstención. Si no sé cuál es la consecuencia de lo que va a pasar como consecuencia de lo que hago, no tengo que hacer lo que hago. ¿Me explico? Sí. Lo repito. Prevención. Sé qué es lo que puede pasar y entonces adopto los recaudos que son necesarios para evitar eso que sé que puede pasar. Precaución. No sé lo que puede pasar y en consecuencia no hago eso que pensaba hacer porque justamente no sé lo que pensaba, lo que puede pasar. Bueno, creo que eso que dijiste recién contesta esto, que la voy a leer igual. Dice, ponderación de los riesgos al caso concreto. Acá no, es muy difícil poder tipificar cada caso concreto. Hugo, te leo una que me parece que vos acabas de responder. Dice, yendo a un ejemplo, dice, si se aplica un lote cumpliendo con todas las normativas y condiciones ambientales, y luego de aplicar cambian esas condiciones y el producto o el olor llega a otro sitio y le denuncian, ¿hay una falta y un responsable? Yo creo que vos recién acabas de hablar de eso. Creo que hemos rondado en la respuesta cuando tocamos distintas cosas. El principio es prevenir. La alternativa es disminuir la probabilidad del daño. Y si es que va a haber un daño, por lo menos mantenerlo en el estado que está, que no sea grave. No sé si técnicamente es posible eso que se está planteando. Yo lo estoy interpretando así. Hago la aplicación y al terminar la aplicación cambia la dirección del viento y entonces ahora el viento va hacia el lugar que estaba siendo protegido. Cuando hice la aplicación, el viento estaba en el sentido contrario, de modo que no pudo haber daño. Lo que ahora ocurre es que como cambia la dirección del viento, percibo el olor. Habría que determinar técnicamente si esa percepción del olor implica la contaminación. Me parece que es para analizarlo y discutir técnicamente. Acá lo que se percibe es olor, no se puede hablar de deriva, porque el producto ya fue aplicado. Estoy pensando yo desde abogado, ¿es posible? El abogado me mete el principio precautorio. No sé si precautorio, porque entonces no podría ser aplicación, porque respecto del cambio del viento, ¿cómo hago para asumir la aplicación si en cualquier momento podría cambiar la dirección del viento? O tendría que tener un adelanto meteorológico demasiado preciso para tener la certeza de que no terminé de hacer la aplicación, me va a cambiar la dirección del viento y entonces ahora va a percibirse los olores en una dirección distinta.
Bueno, y no sé, hay acá otra que dice, hay ordenanzas que indican que el ingeniero agrónomo, el productor y el aplicador son solidariamente responsables de los daños que causaron. ¿Qué implica esto? Eso. Habría que hacer un análisis de orden constitucional. Porque la cuestión de la responsabilidad es una cuestión del derecho civil. Y las cuestiones del derecho civil están reguladas en el Código Civil y Comercial, en lo que hemos estado tratando. Okay. No sé si es claro. Sí. ¿Te quedó alguna otra? No sé si es una afirmación o una pregunta. La última, creo que tenía que ver con lo que estuvimos charlando hace un ratito. Dice, yo entendí que el ingeniero agrónomo era responsable de que se aplique sin que se cumplan las condiciones por parte del aplicador en su rol de controlador. No entiendo la pregunta, pero no sé si... no, es sin que se cumplan, no, es ha de ser al revés. La obligación es que el aplicador cumpla. Bueno, sí. Bueno, no sé, creo que estas son más o menos todas las preguntas. Hay muchas que más que preguntas son comentarios. Me parece muy bien. No sé, tipo, ¿vos te queda el...? No, bueno, agradecerle a Hugo, agradecerle la dinámica de la charla porque tuvimos permanentemente entre 50 y 65 personas atentas. ¿Cuántos se fueron? ¿Otros 50? No. No, eso para qué. Tuvimos Te tengo que dejar con... No, tener a 60 ingenieros agrónomos atentos a cuestiones jurídicas es un mérito de tu parte, así que queremos agradecerte mucho. El mérito es de ellos. Y por otro lado, reiterar que el colegio está trabajando en un tema que ronda alrededor de casi todas las preguntas, que es el tema de la receta agronómica, y ponemos a disposición al equipo técnico que tiene el colegio para salvar todas las dudas que puedan tener. Traten de canalizar estas dudas a través de las asociaciones, como ya indiqué hoy. Se hizo hace poco una charla en Lincoln y bueno, estamos disponibles para hacerla. Agradecerles a todos y bueno, estamos a disposición para estos temas y para todo lo que sea. A través de las asociaciones esperamos todas las inquietudes de ustedes. Y nuevamente, muchas gracias, Hugo. Recordale que hay otras 3 reuniones iguales a esta. Sí, por cualquier inquietud que pueda haber quedado sin que se haya respondido. Esto es un ciclo de charlas, las charlas van a ser más o menos las mismas, pero durante todos los jueves de septiembre, a las 7 de la tarde, Hugo nos va a estar acompañando. En las próximas vamos a involucrar a otras zonas, pero si hay alguna duda o alguien no pudo ver toda la charla completa, va a estar el jueves 10, el 17 y el 24 repitiéndose este encuentro. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias de mi parte al colegio y a los que participaron y acompañaron. Gracias. Gracias, Hugo, gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes. Muy bien. Finalizamos la charla, mucho, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hugo, si querés te voy leyendo los agradecimientos. Uy, hay una pila de... Son todos muchas gracias. Agradecemos el recíproco. Te leo porque me parece que expresó mejor lo que yo quise decir. Muy buena la exposición del doctor, muy difícil la legislación y la interpretación para una mente productivista técnica como la nuestra. Pero bueno, creo que grafica un poco lo que te quise decir recién. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces. Hasta luego. Cierro. Hasta luego.